Afortunadamente hemos tenido un invierno que, si bien es cierto, pues se nos adelantó, no ha sido tan intenso y hemos tenido pocos episodios, pero creo que el éxito es el anticiparse. Desde inicios del año, pues realizamos actividades preventivas como limpieza de drenajes, desasolve de algunas tuberías, chapeo, desmonte, porque recordemos que todo esto eventualmente cae a los sistemas de drenajes, que son canaletas, y que estas canaletas eventualmente descargan en ríos, y si estas están ocupadas por basura o por algún otro elemento que no sea agua, pues lógicamente va a haber una inundación. Entonces, creo que ha sido bastante efectivo el trabajo conjunto que se ha realizado previo, y eso nos ha permitido pues que no hayan mayores eventos. Ahora, con el tema de los taludes lo de los deslizamientos, pues hemos estado realizando también de manera preventiva algunos cortes de ramas o de árboles que están de manera riesgosa, para evitar que estos, cuando ya venga la lluvia y haya saturación en el suelo, pues no se puedan deslizar. Así que creo que ha sido bastante efectivo el trabajo que hemos realizado muchas instituciones como alcaldías, Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Obras Municipales, Fovial, entre otras, de la mano también del Ministerio de Gobernación. Así que pues seguimos preparados, decirle a todos los habitantes que estamos listos 24/7 a reaccionar ante cualquier situación, ya sea de lluvias o de evento natural. Sí. Bueno, recordemos que Fovial es una entidad que su misión principal es dar el mantenimiento de las vías. Pero fuera de ello también realizamos estas actividades preventivas de las que hablaba, ¿verdad? Que es esta limpieza de los drenajes, el monitoreo constante de los taludes o de las laderas. Recordemos que vivimos en un país netamente vulnerable. Es decir, aquí un día continuo de lluvia puede significar algún riesgo en ciertos sectores, como por ejemplo el Bajo Lempa, o como por ejemplo algo más inmediato como la carretera de Los Chorros, que afortunadamente pues ya viene una solución definitiva. Sin embargo, nosotros nos concentramos en darle un monitoreo constante. Por lo menos son 3 visitas diarias las que está realizando un equipo específicamente para Los Chorros. Pero también estamos monitoreando la zona alta del país, en Chalatenango, donde tenemos también, por la naturaleza de las vías o del terreno o la topografía, pues es más propenso a deslizamientos o a saturación de tierra. Entonces, dentro de la prevención está la supervisión constante de estar realizando visitas o inspecciones visuales en las cuales se pueda determinar algún potencial peligro. También en la zona del litoral, sobre todo en los puentes, también se está monitoreando la crecida de ríos, y esto es de la mano de Protección Civil. Nosotros formamos parte también como institución de todas las distintas carteras del Estado que forman parte de Protección Civil. Así que mantenemos una constante comunicación y monitoreo para darle seguimiento y poder responder ante una emergencia, cualquier tipo de emergencia. Correcto. Bueno, como lo mencioné, quizá una de las principales es la carretera de Los Chorros, que está propensa a deslizamientos. Sin embargo, quiero darle un poco de tranquilidad a todos los usuarios que a diario circulan hacia el occidente del país. No con esto estoy diciendo que la vía sea peligrosa, simplemente que es propensa a ciertos deslizamientos, pero desde hace pues un cierto tiempo atrás, un año, tenemos monitoreos constantes, no solo en la vía, sino que en las laderas, donde hemos tratado de disminuir pues considerablemente cualquier riesgo. También hay una zona en el oriente del país que está sobre la carretera del litoral, muy cerca de la laguna del Jocotal, que es una zona propensa a inundaciones también, las cuales hemos hecho algunos trabajos de la mano con el Ministerio de Obras Públicas para dragar el Río Grande de San Miguel y evitar o disminuir el riesgo de inundación. Recordemos que ese tramo por muchos años se ha inundado y ha inhabilitado prácticamente la carretera del litoral, ya en las cercanías de San Miguel. Entonces es una zona que tiende a ser un poco vulnerable con las inundaciones, pero decirles que hemos estado realizando trabajos previos. Otra de las zonas, pues la zona alta de Chalatenango, por su naturaleza, suele llover constantemente en esta época, y los suelos se mantienen bastante saturados y están propensos a deslizamientos. Dentro de las ciudades también hay cierta vulnerabilidad. Por ejemplo, en Santa Ana, en la ciudad como tal, ya hay drenajes de muchísimos años
que ya no tienen la capacidad de manejar esas cantidades de agua que bajan principalmente del área del volcán de Santa Ana, que lamentablemente por el desarrollo que ha tenido la ciudad, pues se han ido cerrando algunos pasos naturales de agua en la zona de las faldas del volcán, y estas ya no se distribuyen mientras vienen bajando del volcán, sino que se vienen por las diferentes calles como si esta fuera un río. Entonces van a parar directamente a la ciudad, y eso es básicamente una causa de esas inundaciones. Mencionar también que hemos tenido algunas coordinaciones con la Alcaldía de Santa Ana y otras instituciones para hacer ya una obra definitiva que bueno, que no es nada barata, porque es un problema de muchos años, pero que sí estamos trabajando en ello. Y así distintos lugares dentro de todo El Salvador que por la naturaleza son propensos a deslizamientos, pero nada que pueda poner en riesgo pues inminente a los usuarios de la vía. Bueno, a diario tenemos 10.000 personas aproximadamente trabajando en todo El Salvador. Sin embargo, para estas tareas de mitigación directamente o de cubrir las emergencias, pues tendríamos aproximadamente 2.500 personas que están disponibles a reaccionar incluso en horas de la madrugada, noche, fines de semana. Sin embargo, cuando lo amerite, nosotros sacamos a todo el personal. Si hay una emergencia, pues cubrimos, y si es necesario apoyar de oriente hacia el centro o hacia occidente o donde sea, pues vamos a mover a todo nuestro personal. Ok, bueno, como lo menciona, nosotros realizamos bacheos todos los días, pero particularmente en el área del Gran San Salvador hemos decidido desde hace un año hacerlos exclusivamente de noche. Esto para no causar molestias por sobre las que ya tenemos todos los capitalinos. Nos concentramos de noche. Hemos estado realizando esta semana bacheos en la 75 Avenida Norte, hemos estado en la Avenida Bernal y hemos estado en los principales ejes de San Salvador, también realizando algún tipo de trabajos, la Juan Pablo II, hemos estado en el sector de Merliot también trabajando, pero no solo nos concentramos en San Salvador, también hemos estado realizando un bacheo intenso en las últimas semanas, también en la ciudad de Sonsonate, por ejemplo, en todos los ejes viales, y paralelamente la DOM también ha estado realizando trabajo, hemos estado coordinando algún tipo de mantenimiento ahí, en Santa Ana de igual manera, en San Miguel hemos estado realizando también en la ciudad principal, y así, bueno, en Hilo Vasco también hemos estado renovando ejes viales, restituyendo carpetas en muchas de las zonas, y en las diferentes carreteras, que es nuestro principal quehacer. Nuestra misión es mantener la conectividad efectiva entre municipios, es decir, cualquier calle pavimentada que conecte dos municipios definitivamente es fovial, y tratamos de que ésta se mantenga en las mejores condiciones. Así que yo aprovecho tal vez para hacer mención, para que los usuarios puedan de alguna manera reportarnos cuando uno de estos tramos que menciono no esté en buen estado, que nos ayuden y que nos reporten. Tenemos un teléfono que funciona a las 24 horas del día, y es el 7488-9174. Lo repito, es 7488-9174. Ahí es donde realizamos atenciones a los usuarios y podemos recibir cualquier tipo de denuncia de alguna vía en mal estado, de algún obstáculo, una roca, algún separador que haya sido movido producto de un accidente, o cualquier situación que ponga en riesgo la circulación o la seguridad de cualquier vía. Existió un cambio de ley apoyado por la Asamblea Legislativa, por la nueva Asamblea Legislativa, en la cual nos habilitan a poder buscar otras opciones de financiamiento para Fovial. Esto sin poner en riesgo, sin endeudar al país, porque Fovial tiene una constante, que son esos 20 centavos que recibimos por cada galón de combustible. Es importante recalcar que esto no ha cambiado. Desde que Fovial fue creado, pues se ha mantenido, y pese a que Fovial tiene más responsabilidades, por llamarlo de una manera, porque ahora ya no solo damos mantenimiento, sino podemos construir, hacer pasos a desnivel, hacer puentes, hacer mucho más obra. Hemos mantenido ese impuesto, obviamente para no golpear ya más el bolsillo de los salvadoreños con incrementos. Entonces, buscando alternativas, lo que se ha hecho con esta titularización es poder comprometer los flujos o los ingresos a futuro, de tal manera que ya sabemos que hay una constante de ingresos, ya hay una proyección del consumo de combustible, y eso nos permite que instituciones, ya sea nacionales o internacionales, puedan interesarse
en esta cartera y poder de alguna manera financiar. Pues ¿cómo vamos? Hemos recibido aproximadamente 103 millones en los últimos 3 meses y nos hemos mantenido por el momento, pero tenemos la opción de hacerlo hasta por 1.000 millones. Lo vamos a ir haciendo gradualmente de acuerdo a las necesidades. Es muy probable que a finales de año volvamos a hacer otro proceso de 100 millones probablemente, para poder complementar el desarrollo de algunas obras junto con el Ministerio de Obras Públicas. Por ejemplo, me refiero a pasos a desnivel. Es una necesidad que tenemos todos los salvadoreños, sobre todo los capitalinos, que a diario estamos circulando, y es bueno tener calles en buen estado, pero sería mucho mejor tener mejores calles, mejor infraestructura que nos evite, por ejemplo, algunos redondeles o algunos semáforos que son el objeto de esas grandes filas. Entonces, estamos haciendo una proyección de poder hacer una nueva inversión también en pasos a desnivel. Ya junto con el Ministerio de Obras Públicas estamos trabajando el UTILA, estamos trabajando ya el desvío de Opico, que es una necesidad pues de verdad muy evidente, hacer un paso a desnivel ahí. Hemos iniciado el de Zacacoyo también, que es el del final. Dentro de los 103 primeros millones. Así es correcto, pero faltan todavía otros pasos a desnivel. Bueno, recientemente hemos finalizado también un proceso de la integración, es un paso a desnivel muy necesario, pero faltan también sobre el Boulevard Constitución, por ejemplo, a la altura de La Gloria, a la altura de la calle El Volcán, a la altura de la calle Sacamil, siempre sobre el Boulevard de Constitución. También tenemos un problema evidente de tráfico en la zona del Árbol de la Paz, del Hermano Lejano. Entonces, todas estas son proyecciones a muy corto plazo en poder realizar, y esto lo planeamos hacer a través de esta nueva herramienta de la titularización. Así que son proyectos, entre otros, bastante alentadores, creo yo, sobre todo para el manejo de ese tráfico que a diario sufrimos. Quiero mencionar también que no es solo San Salvador, sino que en Santa Ana, por ejemplo, hay una zona muy conocida para los santanecos cerca de una universidad que es conocido como el Redondel Unicaes, que definitivamente es el foco de muchos congestionamientos. Hemos recién finalizado desde Fovial el diseño, ya la construcción. Vamos a tener un paso a desnivel precioso en esa zona que no solo va a solventar esos problemas de tráfico, sino que definitivamente le va a dar otra imagen a ese sector. Es un paso que va básicamente en 3 niveles distintos. Estamos trabajando ya también en el diseño del paso a desnivel de un centro comercial muy grande también en Santa Ana, que es básicamente el acceso a la ciudad. El MOP también está trabajando 2 pasos a desnivel más en San Miguel, y estamos analizando también en otras grandes ciudades soluciones viales como pasos a desnivel. Así que estas son las proyecciones que queremos hacer exclusivamente con los fondos de titularización. ¿De cuántos estamos hablando más o menos? La primera etapa de pasos a desnivel son 7, que es la primera fase, que ya están algunos de ellos en ejecución y otros próximos a iniciar. Y una segunda fase podríamos estar hablando de otros 7 pasos a desnivel. Entre otros, no solo es exclusivo para pasos a desnivel los fondos de titularización, sino para otro tipo de soluciones viales, pero estaríamos hablando de al menos 14 pasos a desnivel en el próximo año. Así es, sin embargo, las ciclorrutas las estamos haciendo con fondos propios. Hemos recién finalizado una muy cerca de acá, que es el Boulevard del Hipódromo. Son los primeros 2.4 kilómetros, pero no queda ahí, sino que lo que debemos de lograr es la conectividad entre otras vías importantes, y lograr de esta manera que haya una red de ciclorrutas que en un futuro pueda servir. Bueno, de hecho ya está siendo utilizada de manera para hacer deportes, de manera, por ejemplo, un domingo me da gusto que he visto patinetas, he visto patines, scooter, este tipo de monopatín, en fin, que de manera sirve para distracción, pero qué interesante fuera que lográramos que estas ciclorrutas sirvieran para transportarnos a diario hacia nuestros trabajos, y eso creo que lo vamos a lograr creando espacios seguros. Entonces, este ha sido como nuestro inicio en el Boulevard del Hipódromo, pero definitivamente esto no es una proyección a mediano plazo, sino es una proyección
allá. Ya estamos realizando algunas acciones sobre la 87 Avenida Norte, sobre la 89 Avenida Norte. Hemos recién finalizado la Avenida Los Almendros, que esto es muy cerca de la Escuela Americana. Hicimos también una proyección sobre la Avenida La Capilla, y eso forma parte de las ciclorrutas que nosotros llamamos de la zona San Benito, zona rosa. Pero no solo nos concentramos en este sector de la capital, sino también vamos, por ejemplo, para el barrio San Jacinto, donde vamos a intervenir una segunda fase, que es en las próximas semanas, donde vamos a hacer, por ejemplo, la Avenida Cuba, la 10ª Avenida Sur, y estas van a poder conectar al centro de gobierno para poderle dar opciones seguras de traslado a las personas que laboran en este sector de la capital, es decir, en el centro. Y siempre sobre la segunda fase vamos a hacer una ciclorruta sobre la calle San Carlos, que esto es muy cerca del cuartel San Carlos, sobre la diagonal universitaria, sobre el bulevar universitario, siempre en el sector de la colonia El Roble, de tal manera que se logre una conectividad en toda la capital. Es importante también recalcar que no solo nos estamos concentrando en la capital. Por ejemplo, la semana pasada recién aprobamos un proyecto también en Usulután, por ejemplo, donde vamos a hacer una ciclorruta sobre el bypass. Es un sector de la ciudad que tiene el espacio suficiente. Lo que requiere es nada más mejorarlo, es crear un espacio seguro para que puedan hacer deporte, por ejemplo, un domingo todos los usulutecos. En San Miguel ya tenemos también una ciclorruta que se construyó en el periférico Gerardo Barrios, que de manera también segura nos da gusto que está siendo usada durante los días de semana para trasladarse y durante los fines de semana para hacer esparcimiento o deporte. Y así, lo importante de todo esto es llevarlo a todo El Salvador. Una parte importante es que todos nuestros proyectos de ampliación o mejoramiento de carreteras llevan contemplado una ciclorruta. Estamos trabajando, por ejemplo, en Perquín, en la Ruta de la Paz, es conocida como el kilómetro 18. Ya hicimos una orden de cambio en el proyecto para que se pueda incluir una ciclorruta también, porque la gente nos lo pedía. La gente decía, mire, estamos viendo que la calle está quedando angosta, ¿y dónde vamos a circular de manera segura? Porque ahí no es por esparcimiento, sino que la gente tiene bicicletas de carga donde transporta mercancía o mercadería. Entonces ya se hizo la orden de cambio para poder ampliar la vía y poder incluir los carriles de ciclorruta. Y así, en cada uno de nuestros proyectos vamos a ir incluyendo ciclorrutas para que sea una opción más para los salvadoreños. ¿En Los Chorros se va a poner alguna ciclorruta? Creo que en el viaducto como tal no está contemplado, mas sí es un proyecto del MOP. Me disculpo por no tener la información total, pero creería que en uno de los tramos entre Opico y el desvío de Colón, creería que está contemplado la ciclorruta. Me disculpo si no es así. ¿Y cuándo? Bueno, de hecho ya estamos trabajando la primera fase, que contempla 13 kilómetros. La segunda fase estaríamos iniciando probablemente por ahí por septiembre de este mismo año. ¿La fase cuándo termina? Debería estar terminando en agosto, la primera fase. ¿Y la inversión de esta primera fase? 2 millones aproximadamente de dólares. Recordemos que estas inversiones no suelen ser tan significativas porque lo que hay que hacer es adaptar nada más. Sí. Tenemos espacio y lo que tenemos que hacer es delimitar. Lamentablemente, no todos, pero hay unos conductores que lamentablemente no respetan. Yo me siento muy satisfecho porque después de muchas semanas, por poner el ejemplo siempre del Boulevard del Hipódromo, ya logramos que la gente respete y no se estacione sobre la ciclorruta. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner cierta infraestructura que separe la vía de la ciclorruta y no se estacionen, por ejemplo, y que siempre esté disponible ese carril. Entonces, las inversiones realmente no son tan grandes, solo es cuestión de voluntad, si lo queremos llamar de esa manera, y poner la señalización, poner la delimitación de ese carril y sí mejorar alguna infraestructura para que pueda funcionar como tal. Entonces, eventualmente, esto ya forma parte de un programa permanente, no es solo ahorita. Estamos hablando ahorita de 2 fases en el Gran San Salvador, pero esto se vuelve una constante de aquí en adelante para Fovial en ir desarrollando ciclorrutas pues en todo El Salvador, en todas las ciudades principales.
de hecho? Bueno, en este momento pues se están realizando trabajos de limpieza. Recordemos que era básicamente imposible poder circular en este sector de San Salvador, prácticamente en el centro histórico. Entonces hoy por hoy se están realizando trabajos todavía de remoción y de mejoramiento. Habría que mejorar totalmente la carpeta asfáltica, es un trabajo que también se está articulando con la Alcaldía Municipal de San Salvador, se está articulando con la Dirección de Obras Municipales y también con instituciones como la nuestra. Hay red vial que le pertenece al FOVIAL. Yo esperaría que después, considerando 2-3 meses de intervenciones del centro histórico, de ir haciendo mejoras, pues nosotros podamos entrar ya con la rehabilitación de algunas calles y podríamos tener a finales del año, noviembre, diciembre, ya algunas ciclorrutas en el sector. Vamos a intervenir la zona sur de San Salvador, que es principalmente el barrio San Jacinto, hacia conectar al centro histórico, pero también nos iríamos muy al norte de la capital, en esta zona de la Universidad de El Salvador. Quiero mencionar también que el objetivo, regresando a esta zona poniente también de la capital, es conectar algunas ya existentes. Por ejemplo, creo que algunos salvadoreños o capitalinos se han fijado que sobre la Jerusalén, sobre la avenida Jerusalén, la que conecta Masferrer, existe una ciclorruta muy cerca del Parque Bicentenario. Existe una ciclorruta también. Entonces, el objetivo es que logremos conectividad. Y ya tenemos esta del Boulevard del Hipódromo, entonces estamos trabajando también en la zona de Merliot, en esa jurisdicción, para realizar la conexión. Entonces, para resumir, tenemos las zonas de San Benito, las zonas de Zona Rosa, Escalón, Merliot, Barrio San Jacinto, Centro Histórico, zona norte de San Salvador y en las cercanías también de la colonia Roble. Con todo esto tendríamos el primer circuito, que estaríamos hablando de aproximadamente 35 kilómetros como las primeras 2 fases de intervención, pero como lo mencioné, esto es un programa que sigue y vamos a ir proyectando ampliar esta red hacia los municipios colindantes, ¿verdad?, de San Salvador, Mexicano, San Marcos, Soyapango, etc. Bueno, hemos recién finalizado, hemos intervenido básicamente en 3 fases y hemos logrado pavimentar 44 kilómetros. Pero lo importante de todo esto es que no estamos poniendo una sobrecapa, es decir, normalmente estos trabajos solían ejecutarse colocando una capa adicional de pavimento, lo cual no era bueno del todo porque abajo la estructura del pavimento como tal tiene daños, tiene filtraciones, asentamientos, fisuras u otro tipo de deterioro que de alguna manera no está prolongando la vida de este pavimento. Lo que hemos decidido hacer es rehabilitaciones completas, es decir, se ha demolido y estamos reciclando ese tipo de material, es decir, el pavimento asfáltico, ese material negro que vemos, está compuesto principalmente de 2 elementos: roca o grava en diferentes tamaños y un bitumen o un cemento asfáltico, que es el que logra la liga. Cuando nosotros colocamos una capa sobre ello, pues básicamente se perdió, quedó enterrado, por llamarlo de alguna manera. Lo que estamos haciendo es utilizando una tecnología de reciclado en caliente, particularmente de la Ruta de las Flores. Fue una técnica que varía un poco, es una técnica de reciclado en frío, pero lo importante de todo esto es que se ha reciclado, se ha reutilizado muy buena parte de ello y obteniendo la misma o inclusive en algunos puntos mejores rendimientos o mejores comportamientos estructurales. Entonces eso es, creo que es muy valioso poderlo mencionar, que evitamos ir a cortar o ir a triturar más piedra. Recordemos que es un recurso que no es infinito en nuestro país y tenemos que ir pensando en cómo se va a reutilizar esto. Entonces, en la Ruta de las Flores se utilizó esta técnica de reciclado en frío, mejoramos algunos hombros, hemos incorporado nuevos drenajes y se ha mejorado definitivamente la señalización vial, que es tanto la pintura como las señales, y ya hemos creado espacios, por ejemplo, un poco más seguros para que caminen. Por ejemplo, hay distintas escuelas a lo largo de la carretera y también hay mucha afluencia de turistas. Hay más de 130 negocios de restaurantes, hostales, hoteles, y hemos mejorado su vía de acceso como para que estos puedan recibir
muchísimos más visitantes y turistas. Así que el proyecto está totalmente finalizado. Hemos intervenido desde la ciudad de Sonsonate hasta la ciudad de Huachapán, pasando por Nahuizalco, Salcuatitán, Huayúa, Apaneca, Ataco, llegando hasta Huachapán. Y lo importante de esto también es que nos fuimos un poco más allá. De Huachapán seguimos hacia la frontera de las Chinamas, estamos por finalizar ya este proyecto, hemos rehabilitado el 100% de toda esta vía. Y aún así nos vamos de Huachapán hacia Santa Ana, estamos interviniendo también en el tramo de Atiquizaya a Chalchuapa, que era un lunarcito que nos había quedado ahí. Y lo importante es que también estamos mejorando los drenajes. No solo es la parte de la seguridad de la vía, sino que había una zona de inundaciones ahí en el municipio del Refugio, este le pertenece a Huachapán, donde cuando había una lluvia muy fuerte se hacía lo que comúnmente conocemos como una poza, que era una retención de agua porque el drenaje que evacúa todas las aguas no era suficiente. Se ha sustituido por un colector o un drenaje efectivo y ya no van a tener inundaciones, así que van a estar más tranquilos los habitantes del refugio y los usuarios que pasan por esa vía. Director. Así es. Bueno, evidentemente existe algún grado de compromiso, sin embargo, nada que ponga en riesgo nuestras obligaciones como institución. Es decir, la función principal de Fovial no va a cambiar. Nosotros vamos a ser una institución que está meramente dedicada al mantenimiento y a la conectividad de las vías. Sin embargo, sí considero necesario que hagamos este tipo que utilicemos este tipo de instrumentos, ya que pongo un ejemplo. Si nosotros tendríamos o tuviéramos que esperar un año para realizar un proyecto que tendríamos la opción de hacerlo hoy mismo, realmente nos va a salir muchísimo más caro. Eso significa que nosotros estamos adelantando ya algunos proyectos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una proyección, es decir, el Fovial tiene un presupuesto hoy por hoy que fue de 179 millones para este año, pero nosotros tenemos aproximadamente 1.500 millones de proyectos que nos están esperando. Entonces, para llegar a cumplir esa necesidad tendríamos que esperar 22 años. Entonces podemos ir adelantando algunos de ellos que son prioridad y he mencionado nada más algunos de ellos que son pasos a desnivel. Pero hay carreteras, por ejemplo, que si nosotros tendríamos que esperar, menciono un ejemplo, la carretera B, tendríamos que esperar 3 años para poderle hacer su rehabilitación. Pero cuando lleguemos a 3 años ya la inversión ya va a ser el doble, porque los materiales van a estar más caros, la mano de obra va a estar más cara y esa calle va a estar totalmente destruida. Entonces el objetivo de titularizar es de proyectarnos de alguna manera financieramente, pero también ejecutar a la brevedad proyectos que ya no pueden esperar, que son de necesidad. Entonces sí, definitivamente se van a comprometer parte de los ingresos, pero nada que ponga en riesgo la capacidad de ejecución de la institución que ha sido bastante efectiva. Nosotros tenemos nada más el 3.5% de nuestro presupuesto para gastos administrativos. Creo que somos una de las instituciones que tiene un manejo de su presupuesto bastante eficiente y eso no ha cambiado. Eso se va a mantener, siempre nuestras proyecciones son mantener esas cifras y tener esa capacidad de ejecución que hemos mantenido en los últimos años y bueno, buscar solucionar la mayoría de problemas que se nos vienen a futuro. Seguimos siempre rehabilitando algunas de las vías. Mencionaba algunos pasos a desnivel, pero también vamos a rehabilitar, por ejemplo, la ampliación de la carretera de San Vicente a la Panamericana. Esto es muy cerca de un desvío famoso donde venden carne. Esta calle se va a ampliar, es actualmente de 2 carriles. Estamos trabajando ya en el diseño de la ampliación para 4 carriles. Vamos a seguir trabajando sobre la ruta de La Paz, que es el kilo 18 hacia Perquín. Vamos a intervenir próximamente en el oriente del país, San Miguel Sirama. Vamos a mejorar también, a rehabilitar el tramo del Delirio hacia La Unión, pasando por las playas. Vamos también a seguir interviniendo, por ejemplo, en Occidente. Nos va a quedar un pequeño lunarcito para cubrir ya todo, que es el tramo entre Atiquizaya y Ahuachapán. Recientemente, bueno, en las próximas semanas también vamos a iniciar la pavimentación de
de la calle de San José del Naranjo en Jujutla. Esta es una vía que nos habían pedido bastante, ya vamos a iniciar en las próximas semanas, y así distintos proyectos de rehabilitación, de construcción de puentes, por ejemplo el puente del río Huiza sobre la carretera del Litoral, que próximamente vamos a estar iniciando también. Vamos a estar iniciando también próximamente la ampliación y pavimentación del circuito de la zona alta de Chalatenango, las vueltas, las granadillas, todo este sector turístico que ya habíamos iniciado los trabajos de pavimentación, pero llegamos a un acuerdo con todos los habitantes de ahí de la zona que quieren que se amplíe. Así que estamos trabajando en el nuevo diseño de ampliación y próximamente vamos a estar ejecutando. Por mencionar algunos de los proyectos y pues seguir siempre con el mantenimiento de los más de 7.000 kilómetros que tenemos a nivel nacional y seguirlos teniendo en las condiciones que deben de estar para darle seguridad a todos los usuarios.